Muy buenas noches, estimados colegas. ¿Cómo están ustedes? Espero de lo mejor. Estamos iniciando la siguiente reunión que tenemos ahora sobre la temática del diplomado del médico y los desastres. Vamos a tener la oportunidad, como les mencionó el doctor Julio Castellanos, en el día de hoy de tocar dos temas importantes. La parte del EDAN, que es el estudio de daño y análisis de necesidades, que será tocado por mi persona. Y como les comentó el doctor Castellanos, luego de receso haremos el enlace hacia Guadalajara, hacia Tonalá, Guadalajara, México, con el doctor Héctor Topetti. Él es el director de Defensa Civil, que es similar a lo que sería nuestra Conred aquí en Guatemala, y de bomberos en Tonalá, que él nos platicará un poco del tema de líneas vitales. Platicando sobre la temática, disculpas, hoy no vamos a utilizar diapositivas, vamos a tener un poco de conversatorio. Igual les agradeceré que si ustedes tienen alguna duda en el Inter, con toda la confianza puedan hacer sus preguntas y así podemos ir interactuando y poder hacer un poco más ameno esta situación, esta discusión, esta plática, ya que por el tipo de sistema que tenemos se nos dificulta un poco más para poder tener esa interacción que sería muy interesante tener con ustedes para poder discutir un poco más, escuchar sus comentarios, sus experiencias, porque seguro muchos de ustedes han tocado la temática de desastres o les ha tocado atender a alguno, ya sea como voluntarios o quienes han trabajado en los servicios públicos de salud o en entidades no gubernamentales o privadas u otro tipo de organización. Entonces, reitero, sería interesante ver si pudiéramos tener esa interacción para poder alimentar un poco más y ser un poco más proactivos y activos en este tipo de situación. Entrando propiamente en la temática, como platicábamos, el tema inicial del día de hoy va a ser el EDAN. El EDAN, como su nombre lo dice, es el estudio de daño y análisis de necesidades. Hagamos un poquito de retrospectiva y recordemos algunos temas. Por ejemplo, hablemos de lo que es un desastre cuando vemos esa posibilidad de ese proceso que se da cuando se produce una amenaza. Recuerdan ustedes que en las primeras temáticas que evaluamos o que abordamos, hablamos específicamente de lo que eran los eventos adversos. Platicamos de que ya no utilizamos el término desastres de origen natural porque no es natural que exista un desastre. Hablamos de eventos adversos que si no tenemos la situación óptima, este nos va a producir algún daño. Hablamos de lo que es la amenaza, que hablamos de que ese factor extrínseco de riesgo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues sencillamente queremos decir que es lo que viene de fuera. Un evento adverso de origen natural, lo más común en nuestro país, las lluvias con sus eventos adversos. Tenemos las erupciones volcánicas, tenemos situaciones de terremotos, sismos o simplemente, como diríamos en buen guatemalteco, en buen chapín, temblores. Entonces, todas estas amenazas no van a producir daño si no somos vulnerables. Recordemos también que hablamos que la vulnerabilidad es ese factor intrínseco de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está hacia nosotros, hacia adentro, hacia lo que nosotros podemos permitir en un momento determinado. Tanto daño nos puede producir un tipo de evento en un momento determinado? Esto nos conlleva a riesgo, a tipificar ese riesgo, a estratificar ese riesgo, dependiendo de la amenaza y de la vulnerabilidad que nosotros tengamos, ese riesgo, que puede ser un riesgo alto, un riesgo medio o un riesgo bajo. Con ese riesgo que nosotros tenemos, más personas, que es una parte fundamental para nosotros, sabemos que estos eventos adversos nos pueden producir daño. Este daño va a depender del tipo de evento adverso que tengamos y de la vulnerabilidad nuestra. Por ejemplo, toquemos algunos de los temas más comunes, un terremoto. Va a ser común que tengamos en un terremoto en una cantidad media, víctimas mortales, heridos, y muchas personas damnificadas. Probablemente en lo que es la lluvia y sus efectos adversos, podemos ver que vamos a tener daños mayormente damnificados y pocos muertos y heridos. Seguramente en lo que es la lluvia y sus eventos adversos, nuestro mayor trabajo no va a ser durante el desastre, en la respuesta a ese desastre, sino que eso va a realizarse cuando nosotros tengamos el efecto secundario que se da después de las 48 a 72 horas del desastre,
donde tenemos que tener una óptima vigilancia epidemiológica para que no se produzca el daño a la salud por otro tipo de factores, como son los eventos producidos por los vectores, ¿verdad? Entre ellos los más comunes, zancudos, que pueden transmitir algún tipo de enfermedades, las propias ratas con la leptospirosis, la lluvia y todo el proceso viene a una parte de lo que vamos a tocar el día de hoy en el segundo tema, que es las líneas vitales, donde tenemos que establecer que haya agua segura de consumo humano, alimentos seguros de consumo humano, toda la parte de saneamiento ambiental que vamos a ver más adelante en la temática, donde veamos todo lo que es el manejo de excretas, el problema que puede en el alcantarillado, el problema que puede haber en todo lo que es esa agua de consumo humano que puede dañar ese proceso a lo que sean los mantos, ¿verdad? Tanto mantos superficiales como profundos, y sobre todo al agua potable y poder dañar esos servicios de agua potable. Y eso nos lleva a una vigilancia epidemiológica que tiene que darse, y obviamente la vigilancia se da en cualquier tipo de evento que nos vaya a producir un daño en un momento determinado. Dentro de otros podemos tener el problema, por ejemplo, de una erupción volcánica. La erupción volcánica nos puede producir medio también lo que sería daños a la salud en cuanto a la morbilidad y a la mortalidad, y por supuesto también gente damnificada. Tanto el terremoto como la parte volcánica, como las inundaciones o la lluvia, esos eventos adversos de cualquier tipo, nos va a hacer que haya también personas movilizadas. Y esto hace que esto también nos conlleve a ese daño a la salud y también a otro daño importante que vamos a ver dentro de esta temática, que es la salud mental. Al movilizar a estas personas, obviamente vamos a crear los albergues, que es otra temática dentro de nuestro diplomado, en los cuales también tenemos que mantener esa vigilancia epidemiológica y la atención preventiva y curativa de lo que serían los problemas de salud en la población. Entonces, con todo esto que estamos platicando en este momento, vamos nosotros a establecer que en el momento de que se produzca el impacto propiamente del tipo de desastre según el evento adverso, vamos en ese momento a levantar lo que sería que le dan. Que le dan no es más que el estudio de daño y el análisis de necesidades. Que le dan, que hay un EDAN general, generalmente que deberíamos de tener tanto en el ámbito nacional, en el ámbito local, en cuanto a las coordinadoras de desastres, como que, por ejemplo, en un Ministerio de Salud, los grupos de respuesta inmediata, o los ERIs, o equipos de respuesta inmediata, o ERI, los cuales hay varios en lo que sería la CONRED en Guatemala, y también existen esas brigadas que hay en lo que sería el Ministerio de Salud Pública, entre algunos de los ejemplos más comunes o de lo más relacionado o relativo propiamente a la respuesta inicial que vamos a dar. ¿Para qué necesitamos este EDAN? Este EDAN lo necesitamos para establecer qué tanto daño se hizo, qué tanto impacto se hizo en una respuesta inicial. El EDAN general lo dividimos en dos niveles. El EDAN tipo 1, que es para la evaluación y establecer qué necesidades vamos a tener. Con este EDAN debería de hacerse el primero en las primeras 8 horas y el siguiente un máximo de 12 a 24 horas para establecer los daños que se produjeron, por ende los recursos que necesitamos. Dentro de esos recursos, las diferentes organizaciones, ya sean dentro del sector público, privado, gubernamental, no gubernamental y todas las demás, para poder establecer cómo vamos a realizar el proceso para llevar los recursos y coordinarlos. Por eso otra parte importante, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, y aparte también el Centro de Comando de Incidente, que se debe instalar en el momento del evento, en el desastre, que nos va a servir para coordinar entre todas las instituciones que se encuentren en el área, el poder entonces hacer esa coordinación para ver necesidades y los recursos que se tienen, a dónde y cómo se deben de emplear. Asimismo, cuáles tenemos en el área y cuáles no tenemos para solicitarlos y pedir ese refuerzo que necesitamos. Luego de ese EDAN, a las 24 y 48 horas, se realizan 2 EDANes más, donde toda esta información nos lleva a otro nivel.
que es el nivel de toma de decisiones. Entonces tenemos dos EDANes generales. El EDAN que nos va a permitir establecer el daño, los recursos que necesitamos, los recursos que tenemos y los recursos que hay que pedir el apoyo, que eso lo vamos a utilizar en los niveles 3 y 2, donde vamos a tener el centro de comando de incidentes y el centro de operaciones de emergencia operacional, tanto en el área como en los diferentes niveles. Recordemos un poco la temática cuando hablábamos de emergencias y desastres y las dividíamos desde ese nivel 1 a ese nivel 4, donde hablábamos que la primera emergencia podría ser local y resuelta en el ámbito local. El nivel 2, donde este podría ser a un nivel departamental, un nivel que ya todavía sería una emergencia, y un nivel 3, donde ya sería a nivel regional, donde ya lo establecemos o definimos como un desastre porque ya no fue posible poderlo abordar exclusivamente con los recursos locales, y el nivel 4, que ya es un problema a nivel nacional o de pronto también a nivel de apoyo internacional. Con estas situaciones de este tipo de emergencias y desastres, vamos a establecer los diferentes niveles que vamos a utilizar en esas cadenas de intervención. Esas cadenas de intervención donde una base fundamental es la logística, que es la que nos va a poder permitir adquirir y movilizar los recursos necesarios dependiendo del evento y dependiendo también del estudio que se haya hecho con el primero y segundo EDAN. Al tener estas cadenas vamos entonces a implementar nuestros centros de operaciones de emergencia locales. En nuestros centros de operaciones de emergencia, ya sea departamental, regional o nacional, nos estarán tomando más decisiones. Y por supuesto ya habíamos hablado del nivel más bajo en el aspecto de más localizado, que sería el centro de comando de incidentes. Cuando nosotros hacemos este tipo de evaluación, entonces se establecen esos diferentes COEs y el centro de comando de incidentes para poder tener una interrelación, una integración, una coordinación para poder dar una respuesta integrada y coordinada y poder responder como un sistema, y mejor en una forma coordinada y en una forma escalonada. Entonces, este EDAN, que tiene diferentes tipos de instrumentos donde se recolecta las diferentes necesidades que hay en diferentes ámbitos. Les platicaba entre ellos las mismas líneas vitales que vamos a ver más adelante, la temática de saneamiento ambiental, las víctimas que hay, cuántas víctimas con mortalidad, con morbilidad, cuántos damnificados, cuántas personas movilizadas, si es necesario o no colocar albergues o abrir albergues, cómo se van a manejar los albergues, quiénes van a manejar los albergues, cómo se va a manejar esa agua, los alimentos, las excretas, los sólidos, todos los procesos que tenemos que hacer para disminuir la posibilidad de que ese desastre, aparte del daño que ya produjo, nos vaya en un momento determinado a producir más daño secundario a enfermedades que pueden transmitirse o producirse durante el evento. Luego tenemos de ese EDAN una parte fundamental que es en lo que compete a nuestra temática y a nosotros, que es la parte propiamente de lo que sería el EDAN en salud pública. Es una parte bien importante que en toda la parte de salud, diferentemente institucionalmente qué nivel tengamos, si es público, ahora si es una no gubernamental, si es una gubernamental, si es una privada, haber tenido previamente levantado todo un censo y establecer todos los recursos, todo lo que con lo que se cuenta, para poder siempre saber con qué tenemos, en qué área, ¿verdad? Tenemos, no aparte de ese sistema de información gerencial, también tenemos ese sistema de información geográfica que nos va a permitir por medio de un software establecer en un área específica qué recursos tenemos, en salud, en educación, en diferentes ámbitos, para, dependiendo de ello, poder saber con qué contamos localmente y, si no es necesario, no tener que movilizar otros tipos de recursos, sobre todo humanos, a la área. Aquí recordamos otra parte importante que platicábamos anteriormente. Estos recursos que se puedan movilizar al área tienen que ser recursos que tienen que ser autosuficientes.
Esos recursos no tienen que ser una carga más para el lugar donde se va a realizar el evento, sino que tienen que llevar sus propios recursos para poderse mantener en el área. Entonces, con todo este estudio vamos a darnos cuenta que en la parte propiamente salud, vamos a realizar nuestro EDAN. Con ese levantado que les estaba platicando previamente, podemos establecer qué recursos del ámbito salud tenemos en las diferentes áreas, y en este caso específico, en el área donde se va a producir el desastre. Con ello, vamos nosotros a poder evaluar lo que hay. ¿Por qué? Porque el evento nos puede haber producido daños a los servicios de salud. ¿De qué tipo? Diferente. Primero, la infraestructura física. Tiene que hacerse un levantado de lo que sería que esa infraestructura, del daño que se produjo a los diferentes servicios de salud que hay, desde un puerto de convergencia, centros de salud, puestos de salud, hospitales de diferentes niveles, y en qué situación se encuentran. Si están en posibilidades de poder proporcionar atención a las víctimas, si es total, si es parcial, o si están en no posibilidad. Si no están en posibilidad de poder darle atención a las víctimas, ¿qué planes de desastres han elaborado previamente para poder nosotros poder tomar esos planes y poder responder? ¿Verdad? ¿Qué coordinaciones previas tuvimos para poder movilizar nuestro hospital o nuestro centro de salud hacia otro lugar donde podemos seguir dando esa atención? Luego, de la parte estructural y no estructural de la evaluación propiamente las edificaciones, para establecer si son habitables y si pueden seguir siendo útiles para la atención en el desastre, vamos a ver los otros tipos de recursos: medicamentos, suministros, equipos. Darnos cuenta si estos no fueron dañados, si perdimos algunos, si se perdieron, cuáles fueron, qué necesidades vamos a tener, y con esto poder estructurar específicamente también las necesidades que tenemos en el sector propiamente, me refiero al sector geográfico y topográfico del área donde se produjo el desastre, para poder responder a la emergencia o desastre que tenemos en ese tipo de situación. Ese EDAN de lo que sería salud nos va a poder establecer entonces qué daño hubo y de dónde se produjo este daño y qué necesidades vamos a tener en un momento determinado. Con ello vamos a poder poner en práctica nuestros planes y poder reestructurar la funcionabilidad de nuestros servicios, que en la parte del postdesastre, donde hablamos de la rehabilitación y reconstrucción, una parte fundamental es precisamente la rehabilitación. Si las estructuras de salud fueron dañadas, tienen que rehabilitarse para que éstas puedan seguir proporcionando el trabajo y la atención que se requiere a las víctimas de diferente índole del tipo de desastre que se pueda encontrar. Entonces, con este levantamiento que se hizo, podemos establecer el proceso y con eso llevar los recursos que se van a necesitar dentro o para la atención del desastre, en todo lo que sería propiamente el ámbito de salud. Dentro de esta parte también vamos a evaluar una parte fundamental que es la salud mental. Vamos a seguir con este tema en 5 minutos, vamos a hacer un corte en este momento. Queremos saber si ustedes tienen dudas, preguntas, cómo podemos interactuar para seguir llevando a cabo esta comunicación con ustedes, esta presentación, y seguir platicando sobre la temática de lo que sería el EDAN. Nuevamente, buenas noches, estimados colegas y estimadas colegas. Estábamos dándole tiempo para ver si había un poquito más de interacción con ustedes para algunas preguntas, y únicamente tenemos una pregunta. El que pregunta que quiénes deben de conformar el grupo que elabora el EDAN.
Realmente, como punto importante, y sí, no lo habíamos mencionado previamente, para realizar el EDAN, indiferentemente de qué ámbito sea, si es un EDAN general, si es en salud o es en salud mental, las personas o el grupo humano, el recurso humano, el talento humano que va a realizar tiene que estar previamente entrenado y capacitado. Puede ser cualquier persona, que obviamente dependiendo del tipo de evento, el daño que se produjo, pues van a haber ingenieros, van a haber médicos, van a haber enfermeras, va a existir personas de saneamiento ambiental, etcétera, dependiendo de los diferentes ámbitos que se van a evaluar. Pero un punto fundamental es la capacitación y el conocimiento del EDAN. En lo que se dan, le dan nivel 1, como les decía, que es la evaluación, el nivel 2, toma de decisiones, y tenemos específicamente el actualmente validado y utilizado por medio de la OPS o OMS, el cual ustedes pueden conseguirlo entrando a la página de OPS o OMS, donde está precisamente ese manual del EDAN tanto en salud como el EDAN en salud mental. Si no tenemos por el momento otra pregunta, continuamos con nuestra temática, hablando sobre esos conceptos básicos de lo que sería el EDAN en salud. Esta evaluación de daños y necesidades del sector salud va a ser una medida que es fundamental, importante, obviamente, como platicamos anteriormente, para esa toma de situaciones que debe existir. Tenemos que establecer el evento, la evaluación de la situación, tenemos que identificar cualitativa y cuantitativamente los efectos que ese fenómeno adverso, que ese desastre tuvo sobre propiamente los recursos en salud y la población que tuvo daños en salud, para saber exactamente qué es lo que nosotros vamos a que evaluar específicamente. Platicábamos anteriormente que no solo nos vamos a dedicar específicamente a lo que son las infraestructuras físicas propiamente de las edificaciones, sino que su interior, lo que contienen, y esos recursos importantes que son como el recurso humano y otros recursos como suministros y equipo. Obviamente, platicábamos que los diferentes tipos de desastres nos van a hacer daño a la salud en un momento determinado. Esas características particulares en estos eventos, que por ejemplo en un evento volcánico, hace que hayan pérdidas directamente relacionadas con la parte de gestión de riesgo, con el estudio propiamente, el monitoreo, el sistema de alerta con el que se dispone y los trabajos previos que se han utilizado. Hacemos la evaluación para esa toma de decisiones, una evaluación que tiene que ser dentro de sus características. Una parte fundamental es que tiene que ser pronta. O sea, que inmediatamente a que se dio la alarma, o si aún mejor, previamente la alerta, que sería el hecho de avisar de que un desastre se puede dar, o en aquellos desastres que no hay alerta porque se da intempestivamente, pues cuando tengamos ya propiamente la alarma, tiene que ser una forma pronta que tiene que darse esta respuesta. Por eso es importante que en el caso nuestro específicamente, en un Ministerio de Salud, una Conred, se tienen ya montados los grupos capacitados, como les decía previamente, para poder conformarlos de inmediato y poder salir con los recursos necesarios a realizar los diferentes que se vayan a dar. Aparte que tiene que ser pronta, tiene que ser oportuna. Si no tenemos una información oportuna, no vamos a poder tomar decisiones. Recordemos que es algo tan sencillo ese proceso de la información como la obtención del dato, la verificación del dato, que es importante que cuando nosotros montamos los COEs o el que habíamos platicado de sus diferentes niveles, esto tiene que ir de la mano de lo que sería una sala situacional. La sala situacional, que no solo es epidemiológica, es una sala situacional de todo ámbito. Ahí tiene que llegar toda la información que tengamos en los diferentes niveles, ¿verdad? Si tenemos niveles locales, los niveles locales monta su COE con su sala situacional. Si es necesario un nivel departamental, de ahí va a llevar la información a la parte departamental de todos los locales, y así vamos paulatinamente ascendiendo. Esa sala situacional tiene que estar diario, con informes diarios, con informes horarios, ¿verdad? Por hora. Hay informes que se establecen que tienen que ser inmediatos, ¿verdad? Que dependiendo del evento se tiene que informar inmediatamente. Si el desastre se amplía y son muchos días,
informes diarios que tienen que producirse para poder tener un levantamiento y un seguimiento continuo de este proceso. Hablábamos precisamente de ese proceso del dato, donde después de obtener y validar el dato, pues lo recopilamos, lo almacenamos y lo vamos a distribuir. Lo vamos a distribuir en esta sala situacional. En la sala situacional tiene que haber también personas capacitadas y entrenadas para su manejo, el manejo estadístico, el manejo de los datos, donde vamos a estar produciendo esa información de levantamiento en campo que nos está dando el EDAN para poder proporcionar esos datos que al analizarlos los vamos a convertir en información y esa información nos va a llevar a una toma de decisiones. Toma de decisiones que son los planes que vamos o las acciones y estrategias y acciones que vamos a tomar para poder abordar el problema del desastre en general y en específico del problema de salud. Luego de que esa información del EDAN tiene que ser pronta, oportuna, también tiene que ser objetiva. Los datos que vamos nosotros a responder, vamos a entregar, tienen que responder a una situación real. Con formatos elaborados, tenemos instrumentos específicos y generales ya hay algunos formatos que están preestablecidos, pero realmente lo ideal sería que cada quien en sus diferentes áreas de salud, sus centros de salud, en la parte central como ministerio tuviese el levantamiento de diferentes instrumentos, depende de las peculiaridades del área específica como de el desastre. Generalmente debería de tenerse todo un proceso que desde la parte central del ministerio, en este caso hablando específicamente de la respuesta pública en salud, tuviera instrumentos generales que tendrían que bajar a sus áreas de salud y de sus áreas a sus distritos y a sus servicios y centros de salud y centros que van a proporcionar la atención en salud. La recolección propiamente de ese daño en el impacto dado por el evento se va a hacer en el ámbito propiamente en donde se produjo el daño. Y paulatinamente tenemos que ir recopilando información, como les decía anteriormente, permanente, para la cual se mantenga actualizada esa sala situacional y sobre eso tomar las decisiones. Entonces hablamos que tiene que ser pronta, que tiene que ser oportuna, que tiene que ser objetiva, o sea, sobre la realidad, sobre una necesidad real para poderla abordar en un momento determinado. Otra cosa importante, esa información tiene que ser oficial, ¿verdad? La evaluación debe desarrollarse por personal de salud entrenado, como les decía previamente. Las diferentes instituciones que tienen que ver en la temática tienen que tener personal ya entrenado y capacitado como equipos de respuesta inmediata con esa capacitación en el estudio de daño y análisis de necesidades y bajo responsabilidad de la autoridad de salud de la zona. Si estamos hablando en un municipio, pues su centro de salud. Si estamos hablando propiamente en un departamento, su área de salud, ¿verdad? En la zona afectada por el evento, porque los datos tienen que ser datos que se proporcionen oficiales. Los datos nos sirven para poder establecer, como platicamos, ese daño que se ha producido. También se tienen que utilizar como parte del proceso de la respuesta que vamos a dar al desastre y también tiene que utilizarse para la información que vamos a presentar. La comunidad, los medios de comunicación deben de mantenerse permanentemente informados, pero tiene que haber una información oficial para no estar teniendo datos en diferentes ámbitos, diferentes lugares que muchas veces no son datos que concuerden y eso lleva muchas veces a la población a producirla, a tener un estrés por datos que no son los óptimos. Tiene que haber dentro de ese proceso, entre esas cadenas de intervención, la parte propiamente de la persona que está como responsable para proporcionar la información, ese vocero, ¿verdad? No forzosamente el de medios no forzosamente el de comunicación social, del ministerio en este caso específico, porque no forzosamente todo comunicador social va a ser vocero, ni el vocero tiene que ser forzosamente comunicador social. Entonces, ¿qué es la importancia del vocero? Que el saberse comunicar, que el saberse relacionar con los medios de comunicación y proporcionar la información óptima, la cual tiene que ser, como les digo, oficial. Entonces, pronta, oportuna, objetiva y oficial. Y el otro punto que les tocaba, que esta información tiene que ser una información dinámica, porque tiene que estarse produciendo permanentemente durante toda la emergencia y el desastre, con esos cambios evolutivos que se van a proporcionar y se van a realizar, sea primarios a la ocurrencia del evento secundario por las acciones de intervención. Es importante porque
que el hecho de haber hecho un EDAN inicial no quiere decir que nos vamos a quedar con esa información exclusivamente para la respuesta y la toma de decisiones, ya que el evento puede estarse transformando y puede estarse cambiando. Esa evaluación de daños y análisis de necesidades en salud, entonces, va a apoyar nuestras decisiones en los diferentes niveles del sector salud. Que el intercambio es una parte fundamental con otros sectores. Platicábamos previamente de ese centro de comando, del sistema de comando de incidente, que se ubica en el ámbito propiamente donde se produjo el desastre. Ahí tiene que estar primariamente esa información para esa interrelación que tiene que haber y coordinación interinstitucional, y luego subir a los diferentes niveles para mantener las coordinaciones. En el caso de que el desastre fuera un desastre en el ámbito nacional, pues se pone en marcha lo que es el COE nacional, el Centro de Operaciones Nacional. Ese Centro de Operaciones Nacional puede estar abierto 100%, o puede ser que, dependiendo del tipo de evento, únicamente se convoque a cierta zona de instituciones, o sea, grupos de instituciones. Nuestro COE nacional está establecido por las diferentes ámbitos que se van a abordar. Entonces, las diferentes instituciones que tienen que ver, que tienen competencia con ese ámbito, realmente están en el mismo sector dentro del COE. Entonces, puede ser que se habiliten únicamente ciertos sectores, o en su caso, que se habilite todo el COE nacional. Ahí tiene que fluir toda esta información de los EDAN para saber que el apoyo interinstitucional que tiene que proporcionarse para realizar una respuesta no solo pronta y oportuna, sino que integrada. Y aparte de integrada, que sea multidisciplinaria, dependiendo de los diferentes ámbitos que nosotros tenemos que abordar en un momento determinado. Tenemos que ver en términos generales esos informes sobre los daños y necesidades productos de ese daño en salud, que como un mínimo debe incluir información del tipo, localización y magnitud del daño. Tanto localización y magnitud del daño que en el ámbito general de la zona geográfica y topográfica donde se produjo el evento, como de que tiene que ser ubicada la localización y magnitud específicamente en el EDAN en salud a los daños que se hizo en la parte de salud, no solo salud pública, sino que los diferentes ámbitos que pueden tener salud, organizaciones no gubernamentales, seguro social, sanidad militar, cualquier otro que pueda tener servicios de salud, que están obligados, según nuestra ley 109/96, a prestar el apoyo de servicio, tanto obligación moral como legal, en el apoyo a toda esta respuesta. Otra parte fundamental es la accesibilidad al lugar afectado y los medios de transporte necesarios para llegar a él. Precisamente, entre una de las variables fundamentales que tiene el EDAN en general es la evaluación de líneas vitales. Como les decía, que es un tema que esperamos abordar más adelante, alrededor de las 8 de la noche, con el doctor Héctor Topete de México, donde nos platicará el tema, donde tenemos que establecer partes fundamentales como son los accesos de comunicación, o sea, cómo llegar al lugar, tanto por los puentes aéreos como por puentes por la parte terrestre. Entonces tenemos que tener establecido dentro de esas líneas vitales si hay comunicación, si tenemos electricidad, si tenemos sistemas y medios de comunicación, que son cosas diferentes con las formas de comunicación, y tiene que estarse estableciendo que este tipo. También tenemos que tener dentro de ese EDAN que vamos a hacer, tanto general como en salud, como en la parte de EDAN en salud, la capacidad operativa restante. Si estamos al 100% de la capacidad operativa de lo que se refiere a salud, o qué porcentaje operativo tenemos para poder responder a el evento que vamos a tener. También vamos a ver el cálculo de los recursos necesarios para efectuar las reparaciones, personal, equipamientos, materiales, los suministros que necesitamos para hacer rehabilitaciones, para la atención propiamente, directamente a la salud del individuo. También esa vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Con formación de brigadas que, dependiendo del evento, nos va a permitir poder hacer un levantamiento y hacer una evaluación completa y un completo cepillado de toda la zona en cuanto a la parte epidemiológica corresponde. También tenemos que tener el tiempo calculado, de ser posible, necesario, que hay que reactivar zonas o partes de la respuesta en salud que hayan quedado afectadas, cuánto tiempo nos va a rehabilitar, porque más adelante será la reconstrucción. Pero en ese momento que la necesitamos precisamente para
la atención del desastre, ver cuánto tiempo nos va a llevar poder rehabilitar esos servicios de salud y con eso poder ver la recuperación funcional de los servicios de salud y por supuesto la garantía de la calidad y de la seguridad de los servicios de salud que vamos a prestar. Para el sector salud también es importante esa atención que vamos a tener a los damnificados por un desastre. Esto constituye la prioridad para nosotros en salud pública y en salud en general, de las diferentes organizaciones que hay en salud, instituciones que hay en salud, indiferentemente a cuál pertenezcan, que van a hacer apoyo, ¿verdad? Recordamos una vez más y aprovechamos la coyuntura para recordarles y pedirles que ustedes como médicos, tanto en la ciudad capital como en el interior, que están congregados en asociaciones, ya sean departamentales, asociaciones de especialidades, empiecen a ver y a evaluar esa posibilidad de poder hacer su comisión de desastres y empezar a formularse, sobre todo en la parte departamental, integrarse como una asociación departamental en coordinación con el área de salud para poderse ser parte de lo que sería la coordinadora departamental para la respuesta a los desastres o la parte de los riesgos, ¿verdad? La coordinadora departamental, la CORRED, y para poder ser parte de ella y estar paulatinamente viendo los planes de atención departamentales y con ello, en el momento de un desastre que esperamos no suceda, pero sucede, estar preparado. Recordamos que hablábamos previamente que la prevención primaria es evitar que se produzca o mitigar el daño, pero una prevención secundaria va a ser el estar preparados para la respuesta, que sea una respuesta pronta, oportuna, coordinada, unificada e integrada. Y eso solo lo vamos a lograr si ustedes son parte de ese grupo de personas, y en este caso de organizaciones, que van a estar dentro de la coordinadora. Sería muy interesante e importante que ustedes tuvieran un elemento que fuera un enlace entre la asociación departamental y la coordinadora departamental para la reducción de desastres, para poder en un momento determinado ser un apoyo importante a esa parte de salud en la atención del desastre. Por eso hablábamos de esa parte importantísima de la prioridad que es para nosotros la atención de salud de todo tipo de emergencias, tanto médicas como quirúrgicas, ¿verdad? Obviamente, o ambas, dependiendo del tipo de desastre presentado, que como platicábamos anteriormente, dependiendo de ese tipo de desastre, va a ser el tipo de daño que vamos a encontrar a la salud. Entonces, que esa evaluación preliminar permite determinar entonces rápidamente el grado de daño por área, fundamentalmente aquellos que inciden en la salud de las personas de una forma directa o una forma indirecta. Una forma directa, obviamente, aquel que ya fue afectado directamente a su salud, y una forma indirecta cuando se dañó, por ejemplo, un alcantarillado, un sistema de agua potable, alimentos, etcétera, que en un momento determinado pueden hacer que se produzcan más daños a la salud, ya sea en corto o mediano plazo. Además, se posibilita evaluar la capacidad de respuesta existente. Ahí vamos a evaluar qué respuesta tenemos nosotros. Si tenemos muchos médicos en un área, qué bueno que sería que esos médicos fueran parte de la respuesta oportuna, pronta, coordinada, integrada que tenemos que ver. Tenemos que ver entonces esa respuesta existente que hay. Tenemos que ver las necesidades inmediatas y adicionales, recomendar medidas prioritarias a la respuesta a ese desastre. Los formularios o instrumentos que vamos a ver para la evaluación preliminar organizan la información necesaria que se va a recoger en esos formularios importantes que en el EDAN propiamente son los 4 primeros formularios a llenar. Esta información general que identifica la zona afectada, el tipo del evento que se produjo, el acceso que hay, si es viable o no es viable a la misma, daños generales, qué población fue damnificada, qué población fue afectada, qué población es víctima de una u otra forma, ya sea en morbilidad o en mortalidad en salud, los daños en los servicios de salud y sobre todo al personal de salud. Puede ser que el personal no esté dañado, pero que por el tipo de desastre no le sea viable llegar a su servicio de salud para prestar salud. Esas son bajas que tienen que evaluarse en un momento determinado. Hay que ver aquellas acciones emprendidas, coordinadas, realizadas y qué requerimientos de apoyo. Si necesitamos esas acciones coordinadas y requeridas para ese apoyo, les reitero, es muy importante todo eso tenerlo previamente realizado, previamente coordinado,
para que en el momento del desastre ya no tenemos que estar viendo con quién coordino. Ya sabemos cómo y con quién vamos a coordinar en un momento determinado y con esto ser más efectivo y eficiente en la respuesta de todo lo que sería el sector salud a ese desastre. Tenemos que ver, como platicábamos anteriormente, la evaluación a la infraestructura de salud. Es importante verificar los daños a establecimientos de salud, si estos daños son parciales o son daños totales, si le permite poder atender a la población y su daño a la salud por el desastre, si la atención puede ser completa, si es parcial, qué tipo de atención se puede dar, y si es parcial, qué daños hubo a la estructura de salud y a la infraestructura propiamente, y cómo podemos paliar eso y rehabilitarlos para que se pueda atender. También es importante el conocimiento y manejo previo de esos formularios. Como les decía, las personas tienen que estar entrenadas y capacitadas. La adecuación de los mismos a la realidad local. Recuérdense que entre los parámetros que hablamos de un EDAN es que tiene que ser realista, tiene que ser abocado propiamente a la realidad local y al evento presentado. Una vez que registramos toda esta información, se emite el primer informe. Este primer informe idealmente debería estar entre las primeras 8 horas, medio 12 horas y tardío 24 horas. Realmente el primer informe debería estar entre las 8 o 12 horas máximo, ya que idealmente deberíamos de tener un segundo informe a las 24 horas. Hablábamos que entre las características del EDAN, del estudio de daño en necesidades, una de las partes fundamentales es la dinámica. Esa dinámica que nos va a permitir mantener alimentada la sala situacional con información permanente y constante que va a estar fluyendo de las áreas damnificadas y dañadas para la parte de salud, específicamente en este caso que estamos hablando de salud, para poder tener la información y de pronto si hay algo cambiante o necesidades que tengamos, cómo las vamos a paliar y cómo las vamos a abordar. La afectación a los trabajadores de salud propiamente es un dato que es relevante, completamente relevante como información específica, ya que esto tiene un gran impacto a lo que sería tanto la atención de víctimas como lo que sería tanto a la atención de la salud mental, que es otro de los tópicos importantes que tenemos que abordar dentro de este DAN. En el sector salud, y los efectos directos propiamente a esa capacidad de respuesta y a la gestión sanitaria de emergencia que vamos a tener en un momento determinado. Se hace una evaluación complementaria, habíamos hablado de 2 EDANes, el EDAN primario y el segundo EDAN, que el primer EDAN tiene que ser entre las 8 o 12 horas idealmente, por tardío a las 24, y el siguiente tendría que ser entre las 48 y 72 horas máximo, donde se esperaría que ese segundo EDAN sea mucho más preciso del daño que se tiene. Y no solo el daño que se tiene, sino cómo ha evolucionado la atención al desastre y qué cambios hubo y qué recursos ya se tienen y qué recursos seguimos necesitando y si hubo algún cambio en relación al primer EDAN que se presentó en las primeras 24 horas. Entonces, este segundo EDAN tiene que ser mucho más exacto que el primer EDAN, ¿verdad? Ahí se valora, como les decía, propiamente la evolución de la atención y el abordaje de la emergencia o desastre. Se adoptan medidas correctivas si de pronto no se había hecho un buen EDAN inicialmente, o si con el EDAN inicial no se había hecho el proceso de atención óptima, se hacen todas esas medidas correctivas y se implementan, de ser necesario, nuevas acciones. Como toda planificación que realizamos en este caso para la atención, tiene que ser constantemente evaluada y ver si esa planificación todavía responde a las necesidades de la población en cuanto se refiere a la atención en salud, a lo que se había priorizado atender y realizar de acciones tanto de prevención como de atención en salud con el EDAN primario que se hizo, el de 24 horas, y en el 72 se establece si se continúa esa planificación o se reevalúa la planificación en un momento determinado. Entonces, corresponde a esto un área esencial para la evaluación de daños y necesidades en la salud, la aplicación de formularios estandarizados para recibir esa información complementaria. Y como les decía, también esa información que tiene que fluir a las diferentes salas situacionales. Se establecen informes diarios cuando el desastre va a tener varios días, informes puntuales e informes inmediatos, que dependiendo del tipo de daño que haya, hay que reportarlo inmediatamente.
Aquí vamos a recoger información de varias áreas, entre eso, sobre todo ya después de la respuesta de las 24 a 48 horas, es en esa edad de 72 horas, vamos a recuperar información sobre la vigilancia epidemiológica por cada uno de los establecimientos de salud y por grupo de edad. Asimismo, si se levantaron, si se abrieron, si se levantaron albergues, también tenemos que tener esos informes de la vigilancia epidemiológica de los diferentes albergues. Tenemos que tener todo el informe sobre el saneamiento básico y la determinación de prioridades. Recordemos que tomamos como prioridades, vuelvo a repetir, el agua segura para consumo humano, alimento seguro para consumo humano, manejo de excretas, tanto sólidas como líquidas, el manejo de toda la parte de desagües y alcantarillados, ¿verdad? Que estos son prioridades, al igual que la información del levantamiento de las líneas vitales, electricidad, formas de comunicación, el acceso a las poblaciones y otros más. También tenemos que continuar con la información propiamente de lo que sería la evaluación complementaria a los daños estructurales y no estructurales, o sea, a la infraestructura y otro tipo de recursos de lo que sería la salud. También tenemos que tener la evaluación sanitaria y las medidas y de control en todos los ámbitos. Y recuerdo que aquí también tenemos que tomar en cuenta que también tenemos que abordar toda esa sistemática y esa información sobre lo que serían los albergues. Tenemos que tomar muy en cuenta que la evaluación de los daños, o sea, el propio EDAN, como le llamamos específicamente, que este no debe ser tomado que en una forma a la ligera, ¿verdad? Tiene que ser bien hecho sistematizadamente bajo un sistema con los protocolos establecidos, los instrumentos previamente establecidos, como les decía, instrumentos generales como también instrumentos específicos. Generales son aquellos que vamos a utilizar en cualquier área donde se encuentre el desastre y cualquier tipo de desastre. Y los específicos, los que van al tipo de desastre y al área geográfica y topográfica que nos vamos a encontrar, donde hay mayores posibilidades de una u otro tipo de enfermedad, ya tanto que existen previamente como las que nos puede producir en un momento determinado ese desastre. Tenemos que ver todas las partes, circunstancias y acciones que se han emprendido, la interrelación en estas, las coordinaciones que hemos hecho. Esto nos va a llevar obviamente a generar nuevas situaciones, entonces donde tenemos que estar evaluando permanentemente cómo se encuentra la situación para ver si tenemos que replantear las acciones que vamos a realizar. Se requiere esa vigilancia permanente, la evaluación, monitoreo continuo, 24 horas de todo el proceso de la atención en salud y de la vigilancia epidemiológica. También tomar en cuenta cómo se expuso la evaluación preliminar, los formularios de la evaluación complementaria, que estos pueden y deben adaptarse, como les decía, que son los específicos, a la realidad local y al tipo de proceso que se está produciendo, o sea, el evento adverso, el fenómeno adverso que nos produjo el desastre. Y también una cosa importante, no solo el evento adverso, sino que tan vulnerable era esa población y esa área al evento que nos atacó en ese momento. Entonces, esa evaluación preliminar nos va a permitir determinar el grado de afectación por área, fundamentalmente aquellos que inciden en la salud de las personas, evaluar capacidad de respuesta existente, si es necesaria más y poder pedir mucho más apoyo, necesidades adicionales y también recomendar medidas prioritarias a esa respuesta inmediata y la evaluación complementaria, que nos va a permitir valorar la evolución de la emergencia y sobre la valoración continua de la evolución de la emergencia, establecer si tenemos que hacer cambios u otro tipo de necesidades para poder abordar. Se adoptan medidas correctivas y, por supuesto, se implementan nuevas acciones. Dentro de esas acciones importantes que nosotros tenemos que llevar a cabo, se encuentra la salud mental. La salud mental que en nuestro medio actualmente no se toma como tal. Tenemos muchas guías de salud mental, OPS, OMS y su área de lo que es atención a desastres, mantiene mucho este tipo de procesos, mantiene mucha información. Nosotros en Guatemala tenemos una oficina propiamente de OPS, OMS, donde se les puede dar cualquier tipo de apoyo por medio del, se me fue el nombre, CREDIC, que es la biblioteca virtual para desastres, que inclusive tenemos en la Universidad de San Carlos una, tenemos en la propia instalaciones de OPS otra.
Si hay un grupo específico que trata la temática y aborda la temática, como podría ser una asociación departamental, se puede solicitar la posibilidad de abrir una biblioteca virtual en el área departamental o se puede abrir un área física. Se pueden, como asociaciones departamentales, tomando y trabajando la temática de desastres, se puede solicitar todo ese apoyo que se requiere de libros, manuales que OPS, OMS tiene de todo tipo de información y todo tipo de eventos que vamos a abordar. La salud mental, un poquito de reseña, a ver, es importante para nosotros, es que por ahí del año 2004 se empezó a trabajar, bueno, se había empezado antes realmente en el 2002, pero se termina específicamente de trabajar en el año 2004 un EDAN para salud mental. Esa edad para salud mental, si eso les parece importante e interesante, tiene de bonito de que fue hecho por guatemaltecos. La propuesta fue presentada por guatemaltecos, se hace la primera validación por expertos, por un grupo de expertos en Nicaragua, en el mismo año 2004, en Managua, donde ese grupo de expertos de toda el área centroamericana, de los diferentes ministerios de salud, de las diferentes y de la parte de representaciones de OPS en los diferentes países, ya que hay representaciones en todos los países, pero hay una oficina regional que anteriormente se encontraba en Costa Rica y hace varios años es trasladada hacia Ciudad Panamá en todo lo que es el área de Centroamérica. Aparte tenemos la otra oficina regional, perdón, tiene OPS, ¿verdad? La otra oficina regional en lo que sería Ecuador para toda la parte Suramérica, que es donde se maneja toda la parte propiamente americana, y México tiene una oficina también que maneja toda la parte de lo que sería la parte de este tema de lo que sería el OPS en el ámbito, bueno, OPS en general, y específicamente manejan ellos una unidad que es de desastres donde pueden ustedes tener el apoyo de información, aparte por supuesto por medio nuestro. Se está haciendo las coordinaciones con OPS específicamente para tratar como colegio montar nuestra biblioteca, de ser posible virtual, y también física, de ser posible, para tener acceso, pero si pudiéramos montar varias en otros departamentos, yo creo que sería bien importante. Luego que dan se valida en Guatemala en el año 2004 siempre, en otra reunión de expertos, y se hace la primera validación de campo acá en Guatemala también en el año 2005, cuando se da lamentablemente un desastre en Senaú, que hubo un deslave que se llevó, pasa por el centro del pueblo, y hubo 20 o 24 víctimas mortales, no recuerdo en este momento. Se trabajó ahí, se implementó, se puso en campo el EDAN en salud mental. También recuerdo que casualmente habíamos regresado en ese momento de hacer la revisión del manual de manejo de cadáveres en desastres, que se había validado en el Instituto de Medicina Forense de San José, Costa Rica, y esto hizo que también recuerdo que se puso en práctica ese manual en esa ocasión. Y luego se hace una validación nacional de campo de este EDAN en salud mental para el para el STAN en el año 2005, donde ya no solo fue el Ministerio de Salud, sino que hubo intervención universidades, con red, todo, que diferentes ámbitos que se dedican a la parte de psicología. La salud mental es fundamental, que tiene que realizarse tanto para las víctimas, sus familiares y a quienes atendemos los desastres. De por sí, se trata actualmente de que las escuelas ya no sirvan de albergues, ya que una de las características fundamentales en ese proceso rápido en salud mental es tratar de que los chicos regresen lo más pronto a clases, por supuesto en un ámbito seguro, para que esto les ayude a tener una catarsis y ese estrés postraumático sea menor. Idealmente las comunidades deberían de tener un levantamiento previo de cómo está la salud mental en cada uno, y para poder establecer el tipo de salud mental que hay en cada área, y con eso una mejora en la parte propiamente de lo que se le dan. Ahí hay que ver los problemas psicosociales en situaciones de desastres y emergencias, sus marcos generales de referencia. Por supuesto, en el momento del desastre, el levantamiento de la evaluación de daños y análisis de necesidades en salud mental en situaciones de desastres, los principales problemas psicosociales que vamos a encontrar, que los problemas psicosociales dirigidos específicamente a grupos más vulnerables como son ancianos y específicamente la niñez y adolescencia, la primera ayuda psicológica que tienen que haber, los cuerpos de socorro,
bomberos, paramédicos, etcétera, deberían como mínimo tener la capacitación como primer respondiente en salud mental para poder darle la atención a las comunidades en este tipo. Cruz Roja, por ejemplo, ha manejado bastante bien este tipo de voluntarios que se entrenan en la parte de primer respondiente en salud mental. También es esa parte fundamental, como les refiero, que no se maneja lamentablemente, como es la protección a la salud mental a los equipos de respuesta. También la salud mental a aquellos desplazamientos forzados, a la gente que tiene que ser evacuadas, a las personas que se van a albergues, a las personas que no solo son evacuadas de sus casas, sino que de su comunidad, ¿verdad? Ese apoyo que tiene que darse, la comunicación social en el manejo de los problemas psicosociales en situaciones de emergencia, que son partes fundamentales que deberíamos de tener y manejar cuando se formula el EDAN. Cuando se hace el levantamiento del EDAN general, que le dan en salud pública, también tenemos que tener esa parte importante como es el relevamiento de toda la información entre esas 8 primeras 12 horas, idealmente, o como máximo 24, de lo que sería toda la información que tenemos que tener en un momento determinado sobre la situación, cómo se encuentra la comunidad en ese momento post-desastre en cuanto a la parte de la atención. Se dan algunas fases que son muy interesantes. Primero viene la fase específicamente de lo que es el impacto, ¿verdad? Aquella fase donde nos damos cuenta del evento que se produjo y el daño que nos produjo. Nosotros acabamos de tener un evento desagradable para nosotros de desastres como fue lo del Cambrai, donde las personas, la primera reacción es de alegría a los quienes tuvieron la suerte de quedar vivos, de alegría porque se da esa parte donde esa luna de miel, donde la primera satisfacción es estoy vivo. Luego viene una segunda fase donde viene la realidad, donde estamos vivos, pero nos damos cuenta de que ese desastre nos produjo un impacto que nos dañó. Tal vez no físicamente, pero que sí nos produjo estragos a nuestras partes propiamente de estructura, infraestructura, nuestros bienes, y peor aún cuando estas personas se dan cuenta que hubo un daño de lesiones a víctimas que son familiares, pero que también pudo haber existido daño a lesiones con personas que fueron muertas. Entonces ese impacto con la realidad. Y luego viene una tercera fase, la luna de miel, donde es fundamental esa interacción que tiene que haber con esos grupos, después de haber hecho el levantamiento del estudio de daño y análisis de necesidades, de esos grupos que van a hacer la primera respuesta, luego el segundo grupo que va a hacer el diagnóstico general sobre la parte específica del daño a la comunidad en el sector salud, y luego la fase 3 que va a ser el envío de las personas, tanto comunidad como las personas damnificadas, familias y víctimas, a las personas especializadas como son los psicólogos y los psiquiatras. Entonces, ese proceso se va dando, que es importante esa interacción que tiene que darse, sobre todo en la parte primaria, donde los mismos grupos de familia o los mismos grupos de personas de la comunidad se apoyan entre ellos mismos y se hace catarsis para disminuir ese impacto que va a haber de ese estrés postraumático. De entre los objetivos que lleva el EDAN en salud mental es describir el impacto humano al evento adverso, destacando aspectos culturales, que es una parte fundamental, por supuesto aspectos religiosos, la coyuntura política, la forma de organización social preexistente y existente en la población afectada, identificar la problemática de la salud mental, incluida la morbilidad y la morbilidad dentro de ese impacto a la salud mental, evaluar las necesidades psicosociales prioritarias a la población afectada y describir la forma de respuesta institucional, planes y servicios de salud mental, todo lo que les platicaba previamente que debería estar preparado para poder abordar esta salud mental en la población, así como la eficacia de los mecanismos de cómo vamos a afrontar en esas 3 etapas que se van a dar, la etapa primaria de los primeros respondientes, que van a dar un apoyo de salud mental a la comunidad, la segunda etapa de personas
ya con mayor capacidad y entrenamiento, que va a ser un levantamiento propiamente de la salud mental, y luego la tercera etapa, que es la atención y el tratamiento propiamente por las personas expertas. Entonces ahí que entre estos objetivos es describir esas formas de respuesta institucionales, planes y servicios de salud mental existentes de la población, como la eficacia de esos mecanismos de afrontamiento. Y por supuesto, hacer las recomendaciones para cómo vamos nosotros a abordar propiamente lo que sería ese problema dentro de la situación. Tenemos que ver todo en el antes, toda la parte demográfica, los liderazgos formales e informales, la situación de salud en la población, los recursos, servicios y programas con que cuentan en salud mental en el área que se está haciendo la evaluación, qué impacto hay de parte de salud pública, de seguro social, de organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales dentro del impacto y análisis de la población y el apoyo que tiene que tener esta, así como el análisis breve de la situación psicosocial existente previa a ese evento traumático que nos va a producir el evento. Luego viene la evaluación según etapas, ¿verdad? La inicial, que tiene que ser idealmente en las primeras 24 horas. Si el proceso no nos lo permite, entonces tendría que ser una en conjunto con la segunda, que sería en 72 horas. Esto nos va a permitir un conocimiento preliminar del impacto del desastre, identificando esas necesidades más inmediatas en la parte de salud mental de la población. Esta se hace mediante la observación directa de la recolección de información proveniente de informantes claves en la comunidad. Por eso en el antes, en el levantado que debería de hacerse en una comunidad, en la parte de salud mental, tienen que tener esta información de esos líderes formales e informales que pueden haber. Los equipos de salud mental, salvo excepciones, no están en el lugar del suceso adverso. Van a llegar como personas extrañas a ese suceso adverso. Por eso tienen que estar capacitadas para poderlo abordar. Es el equipo de salud primario, ¿verdad?, el que lo va a dar. Por eso es bien importante que en el área de salud pública debería el Ministerio de Salud Pública nuestro tener un programa nacional de salud mental. Ellos deberían de tener en conjunto con la parte de gestión de riesgos del Ministerio de Salud un área de la salud mental para desastres. Y en conjunto con ellos, no solo hacer los levantamientos de las áreas, sino que también capacitar al personal del área de salud y en este caso, que en coordinación con los cuerpos de socorro para capacitarlos también como primeros respondientes. Así generalmente va a ser más fácil que personas de la propia comunidad, y si no de la propia comunidad que están atendiendo normalmente en la comunidad, es más fácil ese acercamiento. En el primer momento, estos servicios de salud deben preparar la movilización del personal especializado, que ya para la fase 2 y la fase 3, y aplicar los formularios o instrumentos necesarios para la recopilación de la información, los cuales deben de llenarse como cualquier otro formulario. Es muy interesante seguir platicando el tema, podemos ahondar mucho en la parte tanto de le dan en salud propiamente como el le dan general, y más aún el le dan en salud mental, que es un tópico poco conocido. Tal vez de pronto creemos como médicos que solo le compete a los psiquiatras dentro de nuestra área médica o a los psicólogos, pero no es así. Es algo que nos compete a todos, porque como digo, va dirigido a la víctima y su familia, pero también a quienes proporcionamos la atención en el desastre. Sería fascinante poder seguir platicando con ustedes, pero si no tenemos ningún inconveniente tecnológico, tenemos un invitado para las 8 de la noche, que como les vuelvo a recordar, que es el doctor Héctor Topete, que el doctor Héctor Topete es el director de la Defensa Civil, como les he explicado, es el similar a lo que sería la CONRED de nosotros, de Tonalá, en Guadalajara, Jalisco, México, y también es el director de bomberos. Bomberos tiene su parte de bomberos, rescate y atención prehospitalaria, solo que ahí bien establecido el campo y la función de cada quien. No hacen todo de todo, sino que también establecidos como debe ser cada quien, cuál es el ámbito de competencia de cada uno. Entonces, con eso estaría terminando mi exposición. Quisiera saber si hay alguna otra pregunta aparte de la que hicieron en el intermedio. De no ser así, pues haríamos un pequeño corte en este momento para poder establecer la conexión electrónica por vía internet para poder hacer una videoconferencia con el doctor Héctor Topete. Agradecemos nuevamente a ustedes estar pendientes. Esperamos, una vez más les digo, estar llenando sus expectativas
Agradecemos también sus preguntas, que interaccionen con nosotros, recomendaciones si ustedes tienen para poder mejorarle su diplomado. Todavía hay parte de este proceso de diplomado. Recordemos que terminamos a mediados de diciembre, todavía tenemos alrededor de 5 o 6 reuniones más, las cuales si de pronto ustedes tienen algunas sugerencias para la mejora, estas son bienvenidas. Les deseo que sigan con una buena semana, que un buen mes, que Dios los bendiga. Si Dios permite, nos estamos viendo el próximo martes. Y bueno, por lo menos ustedes a mí, no puedo verlo yo a ustedes, pero hagamos mentalmente la idea de que los estoy viendo a todos ustedes en cualquier ámbito del mundo que ustedes se encuentren. Les comentaba el martes pasado que nos ven por todos lados. Tenemos colegas que nos han escrito que están en España, por ejemplo, viendo este tipo de diplomado que estamos llevando, que esperamos sea el inicio de podernos acercarnos más a ustedes y que como médicos tengamos más, bueno, la centralidad creo que la tenemos, tengamos más ese acercamiento a poder apoyar más en desastres, y no solo en atención, sino que también en la prevención. Dios me los bendiga y que tengan una buena noche.